Imagina caminar por un mundo donde las palabras hirientes rebotan en ti como gotas de lluvia sobre una roca, donde las miradas de juicio se desvanecen antes de tocar tu alma y las opiniones ajenas no son más que el susurro del viento. ¿Es esto posible? Para los estoicos, no solo es posible, sino que es la clave para vivir con verdadera libertad. En un mundo donde las emociones de otros parecen contagiosas y las críticas pueden perforar el corazón, el estoicismo nos ofrece un escudo indestructible, una serie de técnicas milenarias que, si las aplicas, pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. El estoicismo, más que una filosofía antigua, es una guía práctica para navegar por las aguas turbulentas de las interacciones humanas. Mientras que muchos conocen las citas clásicas de Marco Aurelio o Séneca, pocos saben que Epicteto decía: «No puedes arrojar piedras al cielo y esperar que caigan en otro sitio distinto a la tierra». Esta frase, aunque poco citada, nos recuerda que la forma en la que respondemos a lo externo siempre regresa a nosotros. Es un principio fundamental para aprender a no dejar que las acciones o palabras de otros nos afecten. El poder no está en cambiar el mundo, sino en cómo lo interpretamos. A lo largo de los siglos, los estoicos perfeccionaron el arte de la fortaleza emocional. No buscaban ser insensibles, sino inmunes a las perturbaciones innecesarias. Marco Aurelio, escribiendo en su diario personal, nunca destinado a ser leído por otros, dejó una joya oculta. La mente se adapta y convierte en su propio bien cualquier obstáculo a nuestra acción. Este concepto, casi místico, nos dice que no importa lo que otros hagan, siempre podemos transformar su impacto en una oportunidad para crecer. Si alguna vez has sentido cómo las palabras de alguien se te clavan como espinas, o cómo una simple mirada puede alterar tu día entero, este video es para ti. Aquí exploraremos técnicas poderosas y poco conocidas del estoicismo, desentrañando las enseñanzas menos populares, pero más profundas. Aprenderás a construir una muralla invisible que, sin aislarte del mundo, te permita caminar entre las llamas sin quemarte. No se trata de huir de las emociones o de las personas, sino de dominar la habilidad de elegir qué permites que te afecte. Al final, descubrirás que la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la calma en medio de él. Capítulo 1. El centinela de la mente, la técnica de la prosoché. La vida es un teatro, y en este escenario todos interpretamos un papel. Sin embargo, lo que los estoicos comprendieron es que, aunque no podemos elegir el guión de los demás, siempre somos los directores de nuestra propia actuación interna. Existe un concepto poco conocido en el estoicismo llamado prosoché, que podría traducirse como atención constante. No es solo estar presente, sino desarrollar una vigilancia interior, una especie de centinela mental que observa cada pensamiento y cada emoción antes de que cruce las puertas de tu conciencia. Epicteto, en sus enseñanzas menos citadas, decía: como el guardián de una ciudadela, debes interrogar a cada impresión preguntando: ¿eres de las que puedo admitir sin peligro? Esta idea, aunque sencilla, es revolucionaria. Nos invita a tratar cada pensamiento como un extraño en la noche, llamando a la puerta. No todos los pensamientos merecen entrar, no todas las emociones merecen alojamiento. Los pensamientos negativos y las influencias externas no tienen poder real hasta que les abrimos la puerta y les damos un lugar junto al fuego. El verdadero poder de esta técnica estoica radica en que convierte cada momento de la vida en un ejercicio consciente. Cuando alguien te lanza una crítica, cuando una mirada te incomoda o una palabra te duele, puedes activar esta prosoché y detener el impulso automático de reaccionar.
Es como si tu mente se convirtiera en un puerto donde solo los barcos autorizados tienen permiso para atracar. Al desarrollar esta vigilancia, descubres que la mayoría de las cosas que otros hacen o dicen no necesitan afectar tu estado interno. La clave está en elegir, momento a momento, qué pensamientos permitir y cuáles descartar. El estoicismo no te pide que te desconectes del mundo, sino que te conviertas en el maestro de tus reacciones. Cuando aprendes a ejercer este tipo de atención, empiezas a ver las emociones negativas no como un mandato, sino como una sugerencia. Y lo mejor de todo es que puedes rechazar la sugerencia sin culpa, con la misma tranquilidad con la que cierras una ventana para evitar que entre la tormenta. Capítulo 2. El arte de la epogé. Suspender el juicio. Imagina poder detener el tiempo, no con un botón mágico, sino con un poder más sutil y profundo: la capacidad de suspender tu juicio. Los estoicos practicaban una técnica conocida como epogé, un concepto heredado de los escépticos griegos, pero transformado por el estoicismo en un arma poderosa contra la influencia externa. Epogé significa literalmente detenerse o suspender, y se refiere al acto consciente de no emitir un juicio inmediato sobre lo que ocurre a tu alrededor. Es como si al enfrentarte a una situación compleja o a una provocación externa, pudieras hacer una pausa, congelar la escena y decidir con calma cuál será tu reacción. Marco Aurelio, en uno de sus pasajes menos conocidos, escribió: «Detente en el mismo momento en que sientas la tentación de juzgar. Solo así verás las cosas como realmente son». Esta práctica es radicalmente innovadora porque ataca directamente el origen de la mayoría de nuestras perturbaciones: la interpretación apresurada de los eventos externos. Cada vez que alguien te lanza una crítica o intenta manipular tus emociones, el primer impulso es reaccionar desde un lugar de defensa o dolor. Pero con la epogé, logras crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese pequeño espacio es donde reside tu libertad. Para los estoicos, la realidad es neutral. Las cosas no son buenas ni malas hasta que nosotros las etiquetamos como tales. Cuando alguien actúa de forma hiriente, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes aplicar la epogé y preguntarte: ¿esto es realmente negativo o es solo mi percepción? Al suspender tu juicio, te conviertes en un observador imparcial de la vida. Ves las palabras duras de otros como ruido de fondo, sin permitir que perforen tu serenidad. Esta técnica no se trata de evitar las emociones, sino de darles el espacio suficiente para que lleguen sin arrasarlo todo a su paso. Lo más sorprendente de la epogé es su efecto dominó. Al suspender el juicio, no solo te liberas de las emociones negativas, sino que también impactas a los demás. Las personas a menudo buscan una reacción en ti para validar sus propios comportamientos o inseguridades. Cuando no reaccionas, cuando no das ese paso predecible, desarmas el ciclo de la toxicidad. Es como estar en medio de una tormenta con la calma de un lago al amanecer. Pronto descubres que nada ni nadie puede afectarte sin tu permiso, y ese permiso se otorga o se niega en ese pequeño pero poderoso momento de pausa. Capítulo 3. La técnica del exilio mental. Convertirse en un ciudadano del mundo interior. En el vasto océano del estoicismo, existe una técnica poco conocida, pero profundamente transformadora, llamada exilio mental. Para los estoicos, el verdadero poder no radica en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Esta técnica invita a imaginarse como un exiliado, no en el sentido físico, sino mental. Es aprender a vivir como si nada externo fuera realmente tuyo, como si todo lo que te rodea,
posesiones, relaciones, incluso opiniones ajenas, fuera prestado y pudiera desaparecer en cualquier momento. Séneca, en una de sus cartas menos citadas, escribió: «El exilio verdadero es estar desterrado de uno mismo. Todo lo externo es solo un cambio de escenario». Esta frase revela el núcleo de esta práctica. Cuando cultivas un mundo interior tan vasto y rico, el exilio ya no es un castigo, sino una oportunidad para encontrar la verdadera libertad. Aplicar esta técnica implica retirarse, no físicamente, sino internamente, a un lugar donde las influencias externas no tienen cabida. Es como construir una ciudadela invisible dentro de ti, donde solo tú decides qué pensamientos pueden residir y cuáles deben permanecer fuera de sus muros. El exilio mental es una práctica que puedes activar en cualquier momento. Imagina que eres un extranjero en tu propia vida, que todo lo que ves y experimentas pertenece a un mundo que no es tu hogar definitivo. Esta perspectiva no te aísla, sino que te libera de las expectativas y de la necesidad de agradar a los demás. Cuando alguien intenta herirte con palabras o actitudes, ya no reaccionas desde un lugar de apego o pertenencia. Eres como un viajero en tránsito, observando todo con curiosidad, pero sin aferrarte a nada. Para los estoicos, este exilio interno se convierte en la puerta a una vida plena. Marco Aurelio practicaba esta técnica a menudo, especialmente en los momentos de mayor presión política y personal. En sus meditaciones se leía a sí mismo: «Retírate en ti mismo, especialmente cuando necesites reposo. Los campos y el mar no te darán más calma que tu propia alma». Aquí radica el poder de esta técnica. Cuando logras convertir tu mente en un refugio seguro, ningún ataque externo puede perturbar tu paz. La belleza del exilio mental es que te permite participar plenamente en el mundo sin ser dominado por él. Eres capaz de escuchar sin absorber, de ver sin juzgar, de sentir sin ser arrastrado. Esta técnica te otorga la capacidad de caminar entre las llamas sin quemarte, de ser el ojo calmado en medio del huracán. Y al final del día, descubres que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado mental al que siempre puedes regresar, sin importar cuán caótico sea el mundo exterior. Capítulo 4. El silencio activo, el poder estoico de no responder. En un mundo donde todos parecen competir por tener la última palabra, el silencio puede ser el arma más poderosa. Los estoicos no solo hablaban del control de las palabras, sino de la maestría de la ausencia de ellas. Esta técnica, conocida como silencio activo, no es simplemente quedarse callado, sino emplear el silencio como una herramienta consciente para evitar que las acciones y palabras de otros penetren en tu serenidad. Séneca, en un fragmento poco conocido de sus cartas, decía: «El que sabe callar tiene la respuesta más aguda, no siempre se vence hablando. A veces el silencio derrota más que la espada». Los estoicos entendían que la reacción automática es un portal directo hacia la pérdida del control interno. Cuando alguien te ataca verbalmente o intenta provocarte, la expectativa natural es que respondas. La respuesta, sin embargo, no siempre es necesaria ni beneficiosa. Practicar el silencio activo es optar por no participar en el juego de quien busca sacarte de tu centro. Este silencio no es pasividad ni sumisión. Al contrario, es una declaración silenciosa de tu independencia emocional. Cuando eliges no responder, envías un mensaje potente. Lo que has dicho no merece una reacción, porque mi paz es más valiosa que cualquier disputa. Marco Aurelio describía esta práctica en sus meditaciones, aunque rara vez se cita su enfoque en el silencio como estrategia. Escribió: «La mejor forma de responder a la ofensa es no imitarla». Para Marco, el silencio era una barrera protectora,
una forma de evitar que el veneno de las palabras ajenas envenenara su espíritu. El silencio activo es también una técnica para observar. Cuando no reaccionas de inmediato, te das el espacio necesario para ver la situación desde una perspectiva más amplia. Es como si cada segundo de silencio añadiera una capa de claridad, permitiéndote discernir entre lo que realmente importa y lo que es simplemente ruido. Además, el silencio tiene un efecto desarmante. Las personas que buscan una reacción suelen sentirse incómodas ante la calma estoica. Es un reflejo de su propia turbulencia interna, mientras que tú, con tu silencio, te mantienes inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Aprender a practicar el silencio activo no significa callar siempre, sino elegir conscientemente cuándo hablar y, lo más importante, cuándo no hacerlo. Es un recordatorio de que no todas las batallas merecen ser libradas y que a veces la respuesta más poderosa es la que nunca se pronuncia. Capítulo 5. La técnica del espectador imparcial. Verte a ti mismo desde fuera. Los estoicos desarrollaron una habilidad poco conocida pero profundamente transformadora: convertirse en observadores de su propia vida, como si fueran testigos imparciales de una obra de teatro. Esta práctica, conocida como espectador imparcial, consiste en imaginarte a ti mismo desde una perspectiva externa, observando tus pensamientos, emociones y acciones sin apego. Es un ejercicio mental que te permite ver tus reacciones sin ser arrastrado por ellas, como un científico que estudia un fenómeno sin involucrarse emocionalmente. Epicteto, en una de sus menos citadas enseñanzas, decía: cuando te encuentres perturbado, recuerda que no eres solo el actor, sino también el espectador de tu propio drama. Este consejo va más allá de la simple introspección. Implica una especie de desdoblamiento mental, en el que creas un espacio interno donde puedes evaluar tus propias experiencias con la objetividad de un juez y la calma de un sabio. Al adoptar esta técnica, cada situación difícil se convierte en un escenario para practicar la serenidad. El espectador imparcial te da una ventaja única cuando otros intentan afectarte. Si alguien te critica o te provoca, en lugar de responder automáticamente, te entrenas para observar la escena como si estuvieras viendo a un tercero en esa situación. Te preguntas: ¿qué haría una persona sabia aquí? ¿O cómo se vería esto desde la distancia del tiempo? Este distanciamiento no es una forma de evasión, sino una estrategia para evitar que las emociones inmediatas nublen tu juicio. Marco Aurelio era un maestro en esta práctica. En sus Meditaciones, un texto que nunca planeó para ser publicado y por eso mismo guarda sus reflexiones más honestas, escribió: ponte a ti mismo en la posición de alguien que observa desde lo alto de una colina todo lo que ocurre en la vida humana. Todo parecerá pequeño y efímero. Para él, imaginarse a sí mismo desde una perspectiva superior le permitía ver sus problemas con la misma calma con la que un águila observa la tormenta desde el cielo. La belleza de esta técnica radica en que transforma la vida cotidiana en un constante aprendizaje. Cada interacción, cada conflicto, se convierte en una oportunidad para practicar la objetividad. Y al final, descubres que nada externo puede realmente afectarte si eres capaz de mantener esa distancia interna, esa mirada desapasionada del espectador imparcial. Es un recordatorio de que, aunque no siempre puedes controlar el guión de la vida, siempre puedes elegir ser el director de tu propia mente. Capítulo 6. El efecto del memento mori. La libertad de vivir sin miedo.
Entre las enseñanzas más profundas y al mismo tiempo menos comprendidas del estoicismo se encuentra el memento mori, una práctica que invita a recordar constantemente la mortalidad. Aunque pueda sonar sombrío, los estoicos no utilizaban esta reflexión para generar miedo, sino como una herramienta de liberación total. Pensar en la muerte, paradójicamente, es una de las técnicas más efectivas para no permitir que otros te afecten. Séneca, en una carta menos citada, escribió: «Ningún hombre puede ser herido si ya ha hecho las paces con su final. Todo lo demás es un eco sin fuerza». Esta idea es tan poderosa como radical. Si ya has aceptado la inevitabilidad de tu propia muerte, ¿qué poder puede tener sobre ti una crítica, un rechazo o una traición? Al contemplar la fragilidad de la vida, todo lo demás se coloca en perspectiva. Las ofensas ajenas pierden su peso, las opiniones externas se vuelven efímeras y las expectativas sociales se desvanecen como humo. El memento mori no se trata de vivir con un constante recordatorio lúgubre, sino de abrazar la vida con una valentía indomable. Cuando te encuentras en situaciones donde otros intentan afectarte, esta técnica funciona como un escudo. Te preguntas: ¿importará esto en el gran esquema de mi vida? ¿Es realmente tan importante si mañana podría no estar aquí? Esta perspectiva no solo te calma, sino que también te da una serenidad que pocos pueden comprender. Es como llevar contigo una armadura invisible hecha de desapego y claridad. Marco Aurelio practicaba esta técnica cada mañana. Se decía a sí mismo: «Vive hoy como si ya hubieras muerto y todo lo que hagas sea un regalo adicional». Al adoptar esta mentalidad, cada interacción deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para practicar la virtud. No hay nada que temer, porque ya has superado el miedo más grande, el miedo a perderlo todo. Lo más innovador del memento mori es que, lejos de volverte insensible, te permite vivir con mayor intensidad. Aprecias más cada momento, no porque temas perderlo, sino porque sabes que todo es temporal. Al adoptar esta técnica, las palabras hirientes de otros se convierten en un murmullo lejano. El caos externo se encuentra con una mente imperturbable. Y descubres que cuando ya no tienes miedo a nada, nadie puede afectarte realmente. Capítulo 7. La técnica de la indiferencia calculada. No todo merece tu energía. Uno de los mayores errores que cometemos es otorgar importancia a cosas que, en realidad, no la tienen. Nos preocupamos por opiniones pasajeras, nos alteramos por situaciones insignificantes y permitimos que personas irrelevantes perturben nuestra paz. Los estoicos desarrollaron una estrategia poco conocida, pero extremadamente efectiva: la indiferencia calculada. No se trata de ser apático ni desconectado, sino de elegir con precisión qué merece nuestra energía y qué no. Epicteto lo expresó de manera magistral en una de sus reflexiones menos citadas. Si alguien habla mal de ti, no trates de defenderte, sino más bien responde: «Debe ser que no me conoce bien, de lo contrario, habría dicho cosas aún peores». Aquí radica la esencia de esta técnica. En lugar de reaccionar, simplemente reconoces la insignificancia de lo externo. No te corresponde corregir cada malentendido ni responder a cada provocación. No todo requiere una respuesta, y de hecho, la mayoría de las cosas no la merecen. La indiferencia calculada es un filtro mental que aplicas en tiempo real. Imagina que cada vez que alguien intenta afectarte, te preguntas: ¿esto realmente importa en mi vida a largo plazo? ¿Afecta mi carácter, mi virtud, mi misión? Si la respuesta es no, entonces la mejor reacción es ninguna. Cuando dominas esta técnica, las críticas resbalan, las provocaciones se disuelven y los conflictos innecesarios simplemente dejan de existir.
Marco Aurelio practicaba esta estrategia constantemente. En una de sus meditaciones más directas, escribió: «No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Simplemente sé uno». Aquí se esconde una lección profunda. En lugar de gastar tu energía en lo que otros piensan, úsala para convertirte en la mejor versión de ti mismo. La opinión de los demás no cambia tu realidad, a menos que tú les des el poder de hacerlo. El verdadero dominio de la indiferencia calculada es entender que no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. No reaccionar no significa rendirse, sino demostrar que tu mente está en un nivel donde el ruido externo no tiene acceso. Es elegir conscientemente en qué invertir tu energía y en qué no. Al aplicar esta técnica, las palabras de otros pierden su veneno, las injusticias pierden su efecto y la vida se vuelve sorprendentemente ligera. No porque el mundo cambie, sino porque tú decides qué merece tu atención y qué no. Conclusión: el poder de la fortaleza invisible. El estoicismo no promete un mundo sin dificultades ni un refugio donde esconderse de la realidad. No ofrece fórmulas mágicas para eliminar el dolor ni estrategias para manipular a los demás. Lo que enseña es mucho más valioso: la capacidad de vivir con una fortaleza tan profunda que nada externo pueda sacarte de tu centro. Esta filosofía no busca que te desconectes del mundo ni que te conviertas en alguien insensible. Al contrario, te permite participar plenamente en la vida con una claridad y serenidad inquebrantables. No se trata de construir muros, sino de forjar una mente tan sólida que ninguna palabra hiriente, ningún desprecio, ninguna injusticia pueda romperla. A lo largo de este camino, has descubierto técnicas que los estoicos utilizaron para blindarse contra la influencia externa. El exilio mental te enseñó a vivir como si nada te perteneciera realmente, logrando así una independencia total. El silencio activo te mostró el poder de no reaccionar, de dejar que las tormentas pasen sin arrastrarte con ellas. El espectador imparcial te permitió verte desde afuera, dándote la distancia suficiente para no ser víctima de tus propias emociones. El memento mori te recordó que la vida es fugaz y que, en esa fugacidad, las preocupaciones ajenas pierden importancia. Y finalmente, la indiferencia calculada te dio el permiso de elegir en qué gastar tu energía y qué simplemente dejar pasar. Cuando juntas todas estas herramientas, lo que emerges con ellas es una versión de ti mismo que no depende de la aprobación de nadie, que no se doblega ante la crítica ni se exalta con el halago, que camina por la vida con una calma serena, sabiendo que el verdadero poder nunca ha estado en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Marco Aurelio escribió: «Tu mente se vuelve invencible cuando no le concedes poder a lo que está fuera de tu control». Este es el verdadero secreto del estoicismo. No se trata de cambiar el mundo ni de luchar contra cada injusticia, sino de volverte tan inamovible que el mundo ya no tenga poder sobre ti. Cuando logras esto, cuando aplicas estas técnicas con disciplina, descubres que nadie puede afectarte, porque has construido dentro de ti la única fortaleza que realmente importa, aquella que no se ve, pero que lo resiste todo.